Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 76. Parte 3. Capítulo 6. Vi la película de Chainsaw Man por segunda vez. Es un éxito rotundo. Escribí la mayor parte de este capítulo mientras escuchaba In the Pool de Kensuke Ushio. Gimió alguien, sacando a Ren de su sueño poco reparador. Su ojo se entreabrió levemente, haciendo una mueca de dolor ante la luz que entraba por las ventanas abiertas. El resplandor del sol matutino le hacía latir la cabeza con fuerza. El resto de los dolores de la borrachera y el entierro masivo de ayer no le ayudaban. Ren solo deseaba dormir, pero no podía. Las imágenes de las docenas de cuerpos quemados y desmembrados no lo permitían. Prefería trabajar hasta el agotamiento solo para olvidarlo que dormir unos minutos más. Si conseguía lo primero, podría lograr lo segundo más tarde. Al incorporarse, vio al resto de su grupo desmayado en la sala. La media docena de botellas de licor sobre la mesa demostraban su valor la noche anterior. Ren pensó que una o dos podrían ser solo de Weiss. Nada va bien en este momento. Pensar en beber no les traía recuerdos de momentos divertidos. Se debía a su incapacidad para lidiar con la situación actual. Beber no era la peor alternativa, pero Ren no estaba seguro de si estaba muy lejos. Necesitamos empezar despacio. El desayuno es buena idea. Algo ligero con café. Ren se levantó del suelo de madera y estiró sus doloridas extremidades. Cuando estuvo lo suficientemente calentito, se dirigió a la cocina. Allí, vio al trío de amas de llaves trabajando arduamente, preparando algo. «Buenos días», comenzó Ren, inclinando ligeramente la cabeza mientras entraba en la cocina. «A ti también», respondió Iris, sirviéndole una taza de café a Ren. «Hicimos panqueques con tostadas y gachas. Nada de carne». Iris le lanzó a Ren una mirada cómplice mientras le entregaba la taza. Esto lo sorprendió. No esperaba que Iris supiera lo que había pasado el grupo el día anterior. Aunque Ren no estaba seguro de poder investigar más a fondo el asunto. Así que decidió dejarlo ahí. El grupo lo agradecerá. «No creo que nadie quiera carne en los próximos días». «Gracias», dijo Ren, asintiendo con la cabeza a las tres chicas. «Iré a ver cómo está Jaune y veré si quiere comer algo. Si queda algo por preparar, ayudaré con eso». Ren asintió cortésmente antes de darse la vuelta. Con café en mano, comenzó a salir de la mansión. El aire fresco de la mañana lo golpeó de golpe en cuanto cruzó la puerta. Lo hizo detenerse en los escalones de la entrada. Dando un sorbo a su café, Ren dejó escapar lentamente el aliento. Ese segundo para descansar y disfrutar de la mañana era lo que necesitaba. Ren no estaba seguro de si tendría la oportunidad de disfrutar mucho de esto en los próximos días. Si Ozpin necesitaba la fiesta, o había otra crisis en Vale, probablemente estaría de viaje. Podría ser café en una fogata, pero no sería tan bueno como esto. Ren respiró hondo una vez más mientras cruzaba el campo hacia la cabaña de Jaune y Weiss. La ansiedad que sentía en el pecho fue apaciguada por una de sus habilidades. No podía permitirse dejarse vencer por las emociones. Weiss había cometido ese error la noche anterior. No puedo culparla. Anoche, Ren se sintió un poco asustado de Weiss. Cuando ella regresó a la guarida, él y los demás se quedaron paralizados y evitaron su mirada, intentando pasar desapercibidos. Aunque Ren comprendía el error que había cometido, no quería ser objeto de más indignación. Jan fue el único que abordó el tema sin tales preocupaciones. Si logramos recuperar a Jaune, entonces podremos volver a trabajar en Weiss y Pirra. Al detenerse en la puerta de la cabaña, Ren no llamó. La puerta estaba entreabierta, revelando un taller y una cocina vacíos. No se veía ni se oía un alma. Esto hizo que Ren tragara saliva, intentando acallar su ansiedad. «Jaune», gritó Ren suavemente. Sin respuesta, Ren entró, dejando su café en una mesa. Empezó a mirar a su alrededor, buscando en el primer piso alguna señal de su amigo. Solo había restos y escombros sueltos hasta que Ren entró en la salida del baño. Esta puerta también estaba abierta, revelando una historia inquietante. Había vidrios rotos y sangre en el lavabo, pero Jaune no estaba. Solo el agujero que casi había hecho en la pared con el puño. Esto es malo.
Ren se giró y subió corriendo las escaleras, golpeándose con el hombro contra la puerta de la habitación de Jaune con todas sus fuerzas. El pestillo de hierro se rompió al tiempo que el resto del marco cedía, abriéndose paso. Ren no se detuvo, pues el impulso lo impulsó hacia adelante, casi haciéndolo tropezar. Al no ver a Jaune en su habitación, Ren salió corriendo de la casa. Solo el sonido de sus pasos y su respiración llenaba el aire mientras cruzaba el campo en segundos. Al llegar a la puerta principal de la mansión, Ren casi la destroza. Su choque con la puerta y su torpeza hicieron que algo se derrumbara al otro lado, pero no le importó. Para cuando cruzó la entrada, el resto del grupo ya se había reunido. Sus expresiones de preocupación se ensombrecieron al ver a Ren. Todos temían lo peor. «Jaune se ha ido», gritó Ren casi en pánico. «Tenemos que encontrarlo. Jan». Todo el grupo entró en la cabaña, buscando algún rastro de su amigo. Incluso Pirra salió de su habitación al enterarse de lo que ocurría. Tanto ella como Weiss ayudaban a Jan a registrar la habitación de Jaune mientras los demás revisaban la planta baja. Desde la puerta, Jan observó los daños. Había cosas tiradas al suelo, rotas o simplemente volcadas. Jaune había descargado un poco de su ira en esta habitación. Jan aún podía sentirla en el aire con la presencia remanente de su aroma. Parece que estuvo aquí hace poco. Quizás la última hora o dos. Si iba por la carretera principal o entraba en Vale, Jan lo perdería. El olfato solo servía para rastrear criaturas como Lime. El olfato humano de Jaune se perdería entre la multitud de personas y animales de las calles de la ciudad. Mientras Jan recorría la habitación, vio a Weiss recogiendo algo del suelo. Era una pequeña caja con tapa que podría contener un anillo u otra joya. La caja estaba volteada y abierta. Por suerte, la pequeña banda dorada no había rodado hasta una grieta del suelo y se había perdido para siempre. «¿Por qué tiraste esto al suelo, Jaune?», pensó Weiss. Su voz interior sonaba triste y decepcionada al mismo tiempo que la maga apretaba la pequeña caja contra su pecho. Desde atrás, Jan notó que fruncía el ceño. Supongo que el anillo era valioso para él. Si Jaune pudiera tirar algo valioso a un lado, significaría que estaba fuera de control. Tan cegado por sus emociones que ni siquiera se le ocurrió. «Vale, no veo nada», dijo Jan. «¿Qué tienes?» «Se llevó todo lo útil», dijo Pirra, mostrando a las otras chicas un recipiente roto. Este contenía algunos ingredientes. Otros como este están vacíos. «Sí, lo mismo ocurre con su ropa», continuó Weiss. «Le han sacado todo de los cajones». «Así pues, está preparado para el largo camino», concluyó Jan. «Entonces tendremos que ir tras él», insistió Pirra, alzando ligeramente la voz. La volatilidad en Pirra se hizo evidente al estar tan cerca Jan. Intentaba contenerla, pero pronto fracasaría. Weiss sentía sus propias emociones agitándose en su pecho, con un olor a miedo y ansiedad. Ambas proyectaban sus propias auras, nublando el aire y asqueando a Jan a medida que pasaban los minutos. «Necesito mudarme». «Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo», espetó Jan mientras giraba sobre sus talones. Bajando las escaleras a toda prisa, el resto del grupo terminaba su investigación. Al mirar a su hermana mayor a los ojos, Ruby negó con la cabeza. Nora, Black y Sam tampoco tenían nada. Cada uno tenía una expresión de decepción a medida que su desesperación crecía. «Se llevó el martillo mágico», dijo Ruby. «Tampoco encuentro la bolsa de contención, y parece que se llevó casi todo el metal». «También se llevó el polvo», añadió Sam, mostrando al grupo una caja vacía. «Mierda». Jan suspiró al comprender mejor los hechos. Aunque estaba enfadada porque él se había llevado esos valiosos artefactos, la causa valía la pena. Aún estaba preparado para lo que sucedería en el campo. Si de verdad quería buscar justicia por su cuenta, necesitaba toda la ventaja posible. «Vale, empezó Jan, gesticulando al hablar. «Lo que tenemos que hacer es encontrar una pista sobre él. Si Jaune entró en Vale, alguien lo vio allí. Conozco a alguien que podría conseguirnos algo. Entonces, ¿qué esperamos?», casi gritó Nora, agarrando a Magnhild con la mano derecha. «Vamos». Ruby y el resto del grupo corrieron a toda velocidad a caballo hacia Vale.
Los cientos de personas en el mercado se apartaron de inmediato ante la estampida de caballos que se dirigía rugiendo. Ningún guardia decidió intervenir al ver la urgencia y las expresiones del grupo. En cambio, empujaron a la multitud hacia atrás para crear espacio. El corazón de la parca latía con fuerza en su pecho. Sus ojos rojos y secos se llenaron de lágrimas al sentir el viento que los azotaba. Los músculos de sus extremidades gritaban con cada zancada de su caballo. La garganta hinchada de Ruby ardía con cada respiración. Sin embargo, solo el dolor en su pecho le venía a la mente. Al detenerse en el mercado, Ruby se aferró a su camisa. El dolor remitió solo un segundo, pero permaneció como un zumbido sordo tras su pecho. El dolor obligaba a Ruby a respirar superficialmente, cada vez con un silbido. Cada vez que respiraba hondo, su dolorida caja torácica gritaba de angustia. Enfocar. Ruby tragó saliva inconscientemente, intentando calmarse con todas sus fuerzas para reducir el estrés. En ese momento, no le sirvió de mucho. A pesar de ello, se obligó a bajarse del caballo, agarrando a Crecer Rose con fuerza. ¿Es este el tipo?, preguntó San, señalando un puesto cercano. Ruby sabía exactamente quién era. El hombre en cuestión se limpiaba las heridas con un paño, sentado en su taller. Otros dos descansaban junto a él, todos con aspecto de sufrir. Ninguno había visto acercarse al grupo. Junior, gritó Jan, trotando ligeramente hacia el hombre. Necesitamos tu ayuda. El hombre levantó la vista y suspiró profundamente. Su rostro hinchado apenas se movió debido a la inflamación del tejido. El ojo izquierdo de Junior estuvo a punto de cerrarse por el líquido acumulado bajo su piel. Si buscas a tu novio, ya es tarde, se burló Junior, tomando una botella de vodka. Le quitó el corcho y le dio un trago. Ya se fue. ¿Jaune te hizo eso?, preguntó Weiss, entrecerrando los ojos ante la broma de Junior. No, solo me gusta darme cabezazos contra un yunque y darles una paliza a mis hombres, le gritó Junior al mago. Claro que me lo hizo. Ruby suspiró para sus adentros. Conocía el lado violento de Jaune, pues lo había visto en Poncieri y Tesale. Sin embargo, Junior no habría hecho nada para merecer este trato, salvo por esos eventos previos. ¿Podrías decirnos por qué vino?, preguntó Ren, intentando extraer información útil. Estamos preocupados por Jaune y necesitamos encontrarlo antes de perderlo. La expresión de Junior se suavizó un momento. Mira, solo puedo decirte que tenemos contrato, empezó, negando con la cabeza. Está buscando pistas sobre los bandidos, dijo Blake, afirmando lo obvio. No voy a decir nada más, continuó Junior, mirando al grupo. Si lo hago, me clavarán un cuchillo en el estómago y me tirarán al río antes de cenar. Se recostó en su silla, cruzando los brazos tras la cabeza. Los profesionales tienen estándares, y no los romperé por ustedes. Ya me estoy arriesgando bastante. Ruby frunció el ceño al oír esto. Era una de las pocas personas que podría tener alguna pista sobre dónde estaría cazando Jaune, pero se negó a ayudar. A pesar de este doloroso hecho, Ruby comprendió lo que estaba en juego para Junior. No podía obligarlo a suicidarse por ellos. Quizás Ospin pueda ayudarnos. Esta era la única otra idea que tenía Ruby. Estaba demasiado cansada para pensar en otros que pudieran ayudar, pero probablemente esta era la mejor opción. Podría proporcionar al grupo suministros o artefactos que pudieran ayudarlos. Al menos algo de información sobre su situación actual. El grupo solo necesitaba explicar su situación. El grupo se detuvo en seco en los patios de Beacon. Ataron sus caballos en la guarnición apostada junto a la puerta y se dirigieron hacia el director. Yang abrió el camino, abriéndose paso entre otros estudiantes y abriendo paso para que los demás los siguieran. Ninguno logró avanzar más de 10 metros antes de que Cardin se detuviera frente a ellos. Cardin, no tenemos tiempo para tus tonterías, le gruñó Yang al chico. Oigan, empezó Cardin, levantando una mano para detenerlos. Yo. Cardin no pudo decir una palabra más mientras Yang se abalanzaba sobre él, agarrándolo por el cuello y levantándolo en el aire. Ruby observó cómo los labios de su hermana mayor se contraían en una mueca y sus ojos brillaban de un rojo intenso.
Tanto Ren como Blake se movieron para apartar al rubio de encima, pero fueron interrumpidos. Lo siento, gorgoteó Cardin mientras le cortaban la respiración. Lo siento. Sus piernas comenzaron a patalear, buscando un punto de apoyo para aliviar la presión en su garganta. Ninguna de sus manos logró que Jan soltara su férreo agarre. Oye, nos acabamos de enterar de lo que pasó, dijo Dove, interponiéndose entre Jan y Cardin. Vimos a Jaune. Esto hizo que Jan soltara al niño. Cardin cayó al suelo, incapaz de sostenerse mientras su cuerpo intentaba respirar. Su tos áspera llenó el silencio entre todos. Tardó casi 30 segundos en intentar ponerse de pie. Amigo, daba muchísimo miedo, exclamó Esqui desde detrás de los otros chicos. ¿Dónde lo viste?, preguntó Ren, empezando a perder la paciencia. La mirada fulminante del monje hizo que la otra parte tragara saliva antes de decidir qué decir. Aceptó una misión y se fue, respondió Russell con seriedad. No sabíamos qué haría si nos deteníamos a hablar con él, así que nos limitamos a observar desde un costado. Eso es una pista. El corazón de Ruby dio un vuelco. Velvet tenía todos los registros de las misiones disponibles o en curso. Solo necesitaban revisar la misión que Jaune había aceptado. Luego, solo era cuestión de encontrarlo en el camino. Sigamos adelante, instó Blake a todos mientras pasaba junto al otro grupo. Ruby ya había pasado a Blake al transformarse en una masa de pétalos de rosa. En segundos, ya había recorrido la distancia que le quedaba hasta la casa de las búsquedas y había entrado por la puerta. El fuerte golpe de su cuerpo al chocar contra el roble macizo atrajo la atención de todos hacia ella. Terciopelo. Casi gritó Ruby a pesar de su garganta ronca. ¿Qué misión emprendió Jaune? Su petición fue directa. Cada segundo que perdía allí era otro segundo que Jaune se escapaba. Ruby no tenía tiempo que perder. Los ojos de Velvet se abrieron de par en par al procesar la petición de Ruby. Entonces, sus orejas se pegaron a su cabeza. Ahora, sus ojos se negaban a encontrarse con los de la parca. Como si lo supiera, pero no pudiera decirlo. Ruby, no puedo decírtelo, confesó Velvet. Su voz estaba cargada de culpa, amenazando con destrozarle el corazón. Solo puedo darte esa información con el permiso del director. Miró a los demás en la sala. Podría perder mi trabajo si te lo contara. Vamos. Ruby se frustró aún más con esta respuesta. Sus manos comenzaron a temblar a medida que la tensión aumentaba. La mente de la joven estaba tan trastornada que se dio la vuelta y salió corriendo del edificio sin decir nada más. Ruby no podía oír los gritos de sus amigos mientras cruzaba la puerta principal de la academia. Pasando a toda velocidad entre estudiantes y profesores, Ruby desplazó tanto aire que dejó papeles y ropa suelta atrapados a su paso. Sus quejas no llegaron a sus oídos, pues estaba concentrada en una sola cosa. Incluso su cuerpo, como una masa amorfa de rosas, sorteaba hábilmente cualquier obstáculo en su camino inconscientemente. Los empleados protestaron a gritos cuando Ruby irrumpió, derribando todo lo que se interponía en su camino. El sonido de gritos y cristales rotos llenó el aire. Su cuerpo se estrelló contra la puerta que daba a la oficina de Ozpin, abriéndola y arrancándola de las bisagras. Cuando la pesada puerta de Rob le cayó ante ella, Ruby subió corriendo las escaleras y atravesó la segunda puerta. Un crujido casi ensordecedor llenó la habitación al otro lado al detenerse de golpe. Frente a ella estaban el rey de ballet y el profesor Ozpin sentados en el escritorio del primero, conversando cortésmente. Ahora, ambos la miraban con los ojos muy abiertos, casi buscando sus armas, sorprendidos por la intrusión. Señorita Rose, no esperaba verla, comenzó Ozpin, dejando su varita a un lado y enderezándose. Su tono transmitía una profunda preocupación por ella. Profesor, empezó Ruby, con un tono casi frenético. Ayúdenos a encontrar a Jaune. Se fue esta mañana y no sabemos a dónde fue. Ozpin exhaló mientras reflexionaba sobre las palabras de Ruby. Giró la cabeza hacia un lado, negándose a mirarla a los ojos. El hombre parecía incómodo con lo que estaba a punto de decir. Señorita Rose, haremos todo lo posible para asegurar el éxito del señor Ark, pero no podemos enviarla tras él, explicó Ozpin, volviéndose hacia ella. Su voz era firme y no vaciló a pesar de las difíciles circunstancias. A Ruby se le encogió el corazón al oír sus palabras.
No podía creer lo que decía. Que tendría que dejar que su amiga se las arreglara sola. Que los asesinos de su amiga no serían perseguidos por todo el grupo. Profesor, esos bandidos mataron a mis amigos, replicó Ruby con lágrimas en los ojos. Quiero ayudar a Jaune a encontrarlos. Quiero ayudarlo. Jaune necesitaba su ayuda. Era emocionalmente inestable y no pensaba con claridad. Aunque Ruby no sabía qué haría en su situación, sabía que era una receta para el desastre. No importaba si otros caían en su ira o si él mismo salía herido. Señorita Rose, le pido que vea el panorama general, expresó el rey Isaac, inclinándose hacia ella mientras hablaba. El señor Ark casi aniquiló a este grupo de bandidos él solo. Así que enviar a un grupo de 9 aventureros tras ellos no es un uso eficiente de la fuerza de trabajo. Hizo una pausa para que las palabras se asimilaran. Si enviara a su grupo a reunirse con él, privaría a Vale de 9 luchadores muy competentes. Probablemente el grupo más competente de esta academia actualmente. Todo para perseguir a un grupo de bandidos. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Ruby, apenas capaz de contener sus emociones. Lo que quiere decir es que su grupo ha logrado más que probablemente cualquier otro en los últimos 10 o 20 años, aclaró Spin, golpeando el escritorio con los nudillos. Han aumentado su fuerza rápidamente, han derrotado a enemigos muy poderosos y han creado un sistema dentro de su unidad que aprovecha al máximo las habilidades de todos. Respiró hondo para centrarse. Como grupo, superarán incluso a mis estudiantes de cuarto año más prometedores. Por eso deseo que permanezcan en Vale. Miró al rey, quien asintió. Si los seguidores de Salem hacen algo o si otros elementos comienzan a actuar, necesitaré su ayuda para contener los daños. Ruby lo odiaba. Odiaba el argumento de Ospin. Tenía sentido. Su corazón no lo soportaba. No sentía nada que pudiera hacerles cambiar de opinión. Entiendo que esto no le guste, señorita Rose, dijo el rey Isaac, interpretando la expresión de Ruby. Sin embargo, será mejor que continúe con su entrenamiento y encuentre algo productivo en lo que concentrarse. Si la situación en Vale no fuera tan precaria, le daría los hombres que necesita para buscar justicia. Ladeó ligeramente la cabeza, frotándose la mandíbula con la mano. Usted tendrá el trabajo difícil. El señor Ark se encargará del resto. Creo que, de todos modos, es una cuestión de honor personal para él. No lo privaré de eso. ¿Honor? Con la respiración entrecortada, Ruby se dio la vuelta. Vio a sus amigas de pie junto a la puerta, observándola. No podía adivinar cuánto habían oído. Sin embargo, sus expresiones le indicaban que sentían lo mismo. Yang dio un paso adelante y rodeó a Ruby con un brazo. Oye, susurró suavemente. Volvamos a la casa. Amarillo. Dodogama bramó mientras seguía Jaune. El enorme lagarto acortó la distancia y empujó el brazo izquierdo de Jaune con el hocico, casi derribándolo. Cuando el chico se giró para encarar a su montura, el lagarto olfateó su mochila, intentando agarrar las provisiones que contenía. Vamos, dijo Jaune con un suspiro. Ya casi llegamos. Agarrando a Dodo por las riendas, Jaune tiró de las correas de cuero con la fuerza suficiente para desviar su atención. El lagarto obedeció, incapaz de resistirse esta vez. Ambos cruzaron la puerta principal de Mountain Glen. Los guardias y los lugareños los observaron al pasar. Mientras caminaban, se encontraron con un grupo de carniceros que procesaban varios animales. Uno de ellos estaba despellejando un ciervo antes de colocarlo en un perchero. Al ver al lagarto gigante, se quedó quieto, observando a la bestia con curiosidad. Bonita montura, comentó. Yo también tengo hambre, respondió Jaune, mirando al ciervo. ¿Cuánto? Un cadáver entero por una moneda de oro, ofreció el carnicero. Jaune le lanzó una moneda y agarró el cadáver del ciervo. Mientras el hombre mordía la moneda para comprobar su valor, el paladín dejó caer el ciervo frente a Dodo. El lagarto estiró el cuello y se abalanzó sobre el cadáver, enganchándose en él. Con un movimiento suave, levantó todo el cuerpo en el aire, dejándolo deslizarse por su garganta. Los espectadores que presenciaban todo esto se giraron mientras Jaune volvía la atención al camino. Tirando de las riendas de Dodo, Jaune pudo moverlo con menos fuerza.
Siguió perezosamente al paladín, satisfecho con su comida. Jaune azotó las riendas afuera de una taberna. Reconoció vagamente el lugar como la posada donde se habían alojado durante su anterior visita a Mountain Glen. Sintió un gran sobresalto al recordar aquella noche. Fue justo antes del final de aquella aventura. Al entrar, la posadera lo reconoció. Entrecerró los ojos mientras observaba a Jaune acercarse a su mostrador. Mientras él colocaba un pequeño saco de arpillera sobre la mesa con un odre de agua, ella asintió. «¿Necesito provisiones para el camino?», preguntó Jaune, sacando unas monedas del bolsillo. Le entregó un fajo de monedas de plata. «Lo que sea que consiga con esto». El posadero asintió y se dio la vuelta para empezar a preparar la comida. Jaune no veía en qué estaba trabajando. Sinceramente, no le importaba, siempre y cuando consiguiera lo que necesitaba. «¿Estás seguro de lo que vas a hacer?», preguntó el posadero, todavía de espaldas a él. «He visto esa mirada en varios niños a lo largo de los años. Todos parecen estar a punto de hacer algo de lo que se arrepentirán». Jaune apretó la mandíbula con fuerza ante la pregunta. Todo su cuerpo hervía de rabia, y apenas podía contenerla. Tuvo que morderse la lengua para no estallar. Jaune estaba seguro de lo que les haría a los bandidos. Uno a uno, sufrirían a sus manos. Eso era lo que se merecían. Nada lo detendría. Nunca había estado tan seguro en su vida. «Sí, lo soy», respondió Jaune apretando los dientes. La posadera suspiró al darse la vuelta. En sus manos llevaba el saco de arpillera lleno de galletas, carne seca, frijoles y sal. Dejó el saco sobre la mesa frente a Jaune y tomó las monedas. El leve tintineo de la plata llenó el aire entre ellos. «Bueno, pues buena suerte», expresó el posadero. «Solo intenta no hacer algo por lo que acabes odiándote a ti mismo». «Lo tengo», murmuró Jaune mientras recuperaba su comida. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la posada. Los pocos clientes que había dentro le observaban con curiosidad. Hablaban en voz baja sobre la interacción que acababa de tener lugar. 2 días después, Jaune y Dodo habían superado la primera noche de viaje para mejorar su ritmo. Casi habían llegado a Wolf's Creek después de 2 días de cabalgar por el sendero. El único descanso que Jaune había tenido fue cuando necesitaba permitirle a Dodo hacerlo. Cada uno durmió unas horas antes de regresar al camino. La pareja pudo oler el humo antes de ver el pueblo. Incluso días después, flotaba en el aire. Jaune no veía ninguna columna de humo que se elevara por encima de la línea de árboles, así que los habían despachado, pero la situación probablemente era grave. La pregunta era cuánto quedaba del pueblo. Tras otro kilómetro de recorrido, el pueblo quedó a la vista. El muro de adoquines estaba en buen estado, pero la estructura construida sobre la barricada estaba casi en ruinas. Varios tejados tras los muros eran cáscaras carbonizadas unidas por frágiles vigas. Entre la destrucción, el eco de voces resonaba en los alrededores, avivando la devastación. Al cruzar la puerta principal, algunos guardias esperaban a Jaune. La mitad de los que deberían haber sido para una aldea de este tamaño. Allí, Jaune esperaba una docena para lo que parecía ser un hogar para cientos. Los pocos que quedaban estaban vendados y apenas podían sostener sus armas. «Adelante, señor», dijo un hombre con marcado acento, acercándose a Jaune. «El barón Anush está en la fortaleza». Jaune chasqueó la lengua e instó a Dodo a continuar. La pareja avanzó rápidamente por la aldea baja. Por el camino, Jaune observó a los aldeanos trasladar los cuerpos para ser enterrados. Muchos estaban envueltos en tela y apilados cerca del campo común en el centro del pueblo. A juzgar por la cantidad de cadáveres, Jaune calculó que la mitad del pueblo había sido aniquilado. Solo había un centenar de aldeanos presentes. El resto estaba compuesto por la escasa guardia del pueblo. Esos pocos guardias ahora contaban con el apoyo de cualquier campesino capaz de empuñar un hacha o una espada. Los niños que aún estaban allí observaban a Jaune desde lo alto de un pequeño muro de adoquines. Sus rostros estaban manchados de hollín y tierra, manchados aún más por lágrimas frescas que dejaban huellas claras en sus mejillas. Las expresiones pintadas en ellos reflejaban las de Jaune. Todos se miraban con ojos y corazones vacíos. Ahora saben cómo es. Jaune sabía que esos niños no olvidarían la redada.
les acompañaría el resto de sus vidas. Sin embargo, desconocían lo que probablemente ya les había sucedido a los secuestrados. Por suerte, se salvaron de conocer esos horrores. Tras pasar junto a los niños, Jaune fue conducido al castillo en el centro de la aldea. La estructura había sufrido menos daños, pero ahora era el único edificio adecuado para la población restante. Hombres y mujeres iban y venían, trayendo comida y provisiones mientras continuaban fortificando la fortaleza. El sonido de las herramientas golpeando la piedra o la madera llenaba el aire mientras trabajaban. Jaune ató a Dodo a un poste en el camino y pasó junto a los guardias que protegían la puerta. El pequeño grupo de alabarderos se apartó para dejarle paso, comprendiendo el mal humor del paladín con solo una mirada. El pequeño grupo intercambió miradas antes de regresar a su formación anterior. Dentro del fuerte, hombres y mujeres vendaban las heridas recientes de sus vecinos. Un médico cerraba la pierna destrozada de un soldado mientras otros 3 lo sujetaban. Sobre todo, una mujer de mediana edad le rogaba a un hombre de su misma edad mientras lo suturaban. Anush, no puedes volver a salir, argumentó la mujer. Ya perdimos a la mitad de los hombres y a la mitad de lo que quedaba anoche. Lord Anush resultó gravemente herido. Tenía un brazo enyesado y vendajes ensangrentados en el otro. Su pierna izquierda estaba entablillada por debajo de la rodilla. En su torso se veían pequeños cortes de garras o cuchillas sin filo. ¿Qué más quieres que haga, Emain?, le espetó Anush a su esposa. No puedo quedarme aquí y dejar a mi hija en manos de esas criaturas. Lady Emain se arrodilló y tomó una de las manos de Anush. Tenemos que estar aquí para poner a salvo lo que queda de la aldea, expresó entre lágrimas. Ni siquiera puedes subir a tu caballo. Ninguno de nuestros hombres sobrevivirá si los enviamos de nuevo. Lo más probable es que se vuelvan contra nosotros antes que escucharnos. Ella tiene razón. La moral estaba por los suelos. Los soldados que aún se encontraban en buen estado preferían proteger a sus familias antes que caer en una emboscada. Los hombres que habían perdido a sus familias probablemente ya habían seguido a su señor en su persecución antes de perder. Quienes quedarán debían cuidar de sí mismos. Mi señor, señora, hay un caballero aquí, interrumpió uno de sus asistentes. Ambos adultos se giraron y miraron a Jaune. Anush abrió mucho los ojos al parecer al reconocer al otro hombre. No es un caballero, corrigió Anush con tono brusco. Es un paladín. El rey lo favorece. Terminemos con esto de una vez. Jaune se cruzó de brazos y suspiró. Quiero 10.000 gravámenes y resolveré tu problema con los goblins, exigió con frialdad. Los empleados palidecieron ante la exigencia. Ese era el precio que este asentamiento había pagado en impuestos durante tan solo un mes. Consideraron el costo monetario y la pérdida de personal en sus cálculos, lo que resultó en un resultado desalentador. 10.000, exclamó Anush, con una sonrisa radiante en los labios. Es un trato. Solo trae a mi hija y te daré todo el tesoro. Probablemente ya esté muerta, reveló Jaune, haciendo que el grupo que lo precedía guardara silencio. Los goblins no dejan a sus cautivos con vida mucho tiempo. Si sigue viva, la traeré de vuelta, pero no esperen un milagro. Jaune dio media vuelta y comenzó a salir de la fortaleza. Antes de que Jaune pudiera alejarse, Lord Anush lo sujetó del brazo. Esto provocó que Jaune le devolviera una mirada gélida que podría haber asustado a cualquiera. Anush se dio cuenta de lo que había hecho y lo soltó de inmediato, sentándose dócilmente y levantando una mano en señal de rendición. Escucha, cualquier hombre que aún sea capaz es tuyo, explicó, agarrando la mano de su esposa. Algunos de los hombres de armas aún están en condiciones de luchar. Pueden respaldarte si los llevas contigo. Jaune entrecerró los ojos y respondió sin dudarlo. No. Jaune se giró y empezó a ponerse el casco. Las protestas de los asistentes y Anush llenaron el patio. Uno de ellos lo siguió, intentando explicarle todo lo posible para convencerlo, pero el chico los ignoró. Que nadie me siga, exigió Jaune, con la voz resonando desde el interior de su casco de acero. Si te interpones en mi camino, estás muerto. Ospin está haciendo de capitán a Cheran. Puede prescindir de un hombre para cazar a los bandidos. Obviamente, insinúan que algo anda mal en Vale.
Para ellos, un grupo de aventureros muy prometedor y con mucho talento sería un desperdicio cazando a Shai y sus hombres. Aún está hecho para ese trabajo. Así que Ruby y su equipo tienen una opción: ayudar a su amiga o trabajar por el bien común de la ciudad.